Existe algo que pocas personas comprenden sobre tener una cruz en casa. No es un amuleto, no es protección automática, no es garantía de que todo saldrá bien. Y sin embargo, algo profundo sucede con quien la tiene y entiende lo que significa. Algo que transforma la manera como ves la vida, cómo actúas en ella y sí, cómo atraes aquello que realmente importa. Pero necesito ser claro desde el inicio. Cuando hablo de atraer, no estoy hablando de magia. No estoy hablando de pensamiento positivo que manipula la realidad. Estoy hablando de algo mucho más real, mucho más profundo. Estoy hablando de cómo la disposición del corazón lo cambia todo. Y la cruz, cuando es bien comprendida, es el símbolo más poderoso de esa disposición interior. De esto necesitamos conversar hoy, con calma, con claridad, con la honestidad que este tema merece. Porque mira bien, la cruz no actúa sola, ella actúa en ti, a través de ti, cuando permites que te enseñe. ¿Y qué enseña? Enseña sentido. Sentido para el sufrimiento, sentido para el esfuerzo, sentido para la espera, sentido para la renuncia. Y cuando la vida tiene sentido, cuando el corazón entiende el porqué de las cosas, todo cambia. Porque dejas de reaccionar al mundo como víctima y comienzas a actuar en él como protagonista. Y este cambio de postura, es lo que transforma absolutamente todo. La cruz nos muestra que el sufrimiento no es el final. Ella nos enseña que el peso puede ser soportado cuando hay amor, que la entrega genera fruto, que la muerte de uno mismo es camino para la vida verdadera. Esto no es poesía vacía, es la estructura profunda de la realidad humana, porque toda elección de amor exige renuncia, todo crecimiento exige esfuerzo, toda transformación exige dejar algo atrás. Y cuando tienes una cruz en casa y permites que te enseñe esto, algo sucede dentro de ti. Comienzas a ver las dificultades de otra forma, no como castigo, sino como parte del camino, no como obstáculo, sino como oportunidad de crecer. Y este cambio de mirada lo transforma todo. Porque cuando estás en paz con el sufrimiento, cuando entiendes que tiene sentido, dejas de desesperarte, y cuando no te desesperas, tomas mejores decisiones. Cuando tomas mejores decisiones, actúas con más claridad, y cuando actúas con claridad, atraes mejores consecuencias. No es magia, es lógica de la vida interior, es coherencia entre lo que eres por dentro y lo que manifiestas por fuera. La persona que comprende la cruz no se paraliza ante el miedo, no se queda ansiosa esperando que todo salga bien, no se amarga porque las cosas no salen como ella quiere. Ella acepta lo real y aceptando lo real trabaja con ello y trabajando con ello construye y construyendo avanza y avanzando encuentra lo que busca. Esto es lo que sucede con quien tiene una cruz en casa y la comprende de verdad. No milagros externos, sino milagros internos. El milagro de la paz que no depende de las circunstancias, el milagro de la fuerza que nace de la confianza, el milagro de la claridad que viene de la aceptación profunda de lo que es. Pero hay mucho más, porque la cruz también te enseña sobre el amor. Y aquí está algo que pocos entienden. La cruz es el símbolo del amor bien entendido. No del amor que busca satisfacción inmediata, sino del amor que se dona. No del amor que exige reciprocidad antes de entregarse, sino del amor que se entrega incluso cuando no es correspondido. Y cuando aprendes a amar así, atraes amor de verdad. No atraes necesariamente todo lo que quieres, pero atraes todo lo que necesitas. Y eso hace toda la diferencia. ¿Ya te has fijado cómo las personas que más exigen amor son las que menos lo reciben? Y cómo las personas que más se donan, incluso sin esperar nada a cambio, son las más amadas. Esto no es casualidad, es ley de la vida afectiva, porque el amor verdadero atrae amor verdadero. Y el amor verdadero es exactamente lo que la cruz enseña: entrega consciente, fidelidad perseverante, sacrificio voluntario, donación sin cálculo.
Cuando tienes una cruz en casa y dejas que te forme en ese amor, comienzas a vivir diferente. No manipulas a las personas, no usas a los otros para satisfacer tus necesidades. No te desesperas cuando no eres comprendido. Amas porque elegiste amar. Y esa libertad, esa nobleza del corazón es magnéticamente atractiva. Las personas lo sienten, perciben que hay algo diferente en ti. Y eso abre puertas. No porque lo forzaste, sino porque te convertiste en alguien con quien verdaderamente vale la pena estar. Y aquí entra algo que necesito decir con toda la claridad posible. La cruz te enseña a no buscar resultados inmediatos. Te enseña a confiar en el tiempo de Dios. Y esto es profundamente liberador, porque cuando confías en el tiempo de Dios, dejas de vivir ansioso. Y cuando dejas de vivir ansioso, vives mejor el presente. Y cuando vives mejor el presente, siembras mejor. Y cuando siembras mejor, cosechas mejor. Esta es la secuencia natural de la vida bien vivida. Conocí a un hombre que vivía amargado. Todo en su vida parecía salir mal. El trabajo no rendía, las relaciones eran tensas, la familia estaba distante. Me buscó un día y dijo: Padre, rezo, tengo una cruz en la sala, voy a misa los domingos, pero nada cambia. Lo miré y le pregunté con calma: cuando miras esa cruz, ¿qué sientes? Pensó un poco, el rostro se contrajo levemente y respondió: siento que Dios me pide demasiado, que nunca logro ser lo que Él quiere, que estoy siempre por debajo. Respiré hondo y dije algo que necesitaba escuchar. Entonces no estás mirando la cruz, estás mirando solo a ti mismo, a tus fallos, a tus límites. Y es exactamente eso. Cuando miras la cruz y ves solo tus propios fallos, tus límites, tu peso existencial, no estás entendiendo la cruz. Estás proyectando tu propia falta de paz interior en ella. Y entonces, claro, nada cambia, porque no estás recibiendo lo que la cruz ofrece. Estás usando la cruz como espejo distorsionado de tu desesperación, de tu culpa no resuelta. Pero lo que la cruz realmente ofrece es otra cosa. Ofrece perdón, ofrece misericordia, ofrece la certeza de que puedes recomenzar, de que tus errores no son la palabra final, de que siempre hay un camino de vuelta. Y cuando entiendes esto, cuando permites que esta verdad entre en tu corazón, todo cambia, porque dejas de vivir bajo el peso de la culpa paralizante y pasas a vivir en la libertad de quien sabe que es amado, incluso siendo imperfecto. Y esto transforma tu manera de actuar, porque ya no actúas para probar algo, no actúas para merecer amor, actúas porque ya eres amado. Y esta diferencia es enorme, porque quien actúa para merecer vive tenso, desesperado, siempre insuficiente. Pero quien actúa sabiendo que ya es amado vive libre, sereno, capaz de dar lo mejor de sí sin desesperación. Y esa serenidad, esa libertad interior es lo que realmente atrae cosas buenas a tu vida. Porque no atraes lo que quieres, atraes lo que eres. Y la cruz te ayuda a ser alguien mejor, alguien más pacífico, alguien más fuerte interiormente, alguien más libre de las ataduras del ego. Y ese alguien atrae cosas mejores, situaciones mejores, personas mejores, oportunidades mejores. No porque el universo conspire a tu favor, sino porque te convertiste en alguien capaz de reconocer, acoger y aprovechar lo bueno cuando aparece. Pero hay un detalle fundamental que no puede olvidarse. La cruz también te muestra que no todo lo que deseas es bueno para ti. Y esto es esencial para la madurez. Porque muchas veces queremos cosas que nos van a destruir. Muchas veces pedimos cosas que si Dios nos las diera inmediatamente sería nuestra completa ruina. Y la cruz te enseña a discernir, a saber qué vale la pena, a saber qué es verdadero y qué es solo ilusión pasajera. Cuando tienes una cruz en casa y vives según lo que ella enseña, comienzas a desear diferente, comienzas a querer cosas más altas, más verdaderas, más duraderas, cosas que no pasan, cosas que no engañan. Y entonces sí atraes lo que realmente importa, porque ya no estás preso de los caprichos del ego infantil. Estás libre para buscar el bien real, el bien que permanece.
Y aquí está la paradoja más hermosa de la vida espiritual. Cuanto más renuncias al control obsesivo, más encuentras lo que buscas. Cuanto más confías en Dios, más las cosas se ordenan naturalmente. Cuanto más aceptas la cruz con su verdadero significado, más paz tienes. Y cuanta más paz tienes, más atraes aquello que es verdaderamente tuyo, aquello que estaba destinado a ti desde siempre. Pero esto no es pasividad, no es quedarse de brazos cruzados esperando que Dios resuelva todo mientras no haces absolutamente nada. La cruz también te enseña a actuar, a trabajar con ahínco, a luchar con determinación, pero a luchar de forma ordenada, sin desesperación que ciega, sin violencia interior que destruye, porque la lucha de la persona que confía en Dios es completamente diferente de la lucha de quien está desesperado. Una construye pacientemente, la otra destruye frenéticamente. Recuerdo a una madre que me buscó completamente afligida. Tenía un hijo que se estaba perdiendo en caminos peligrosos. Drogas, malas compañías, decisiones cada vez peores. Estaba en pánico absoluto. Hacía de todo para controlar la situación. Gritaba, lloraba, controlaba cada movimiento, amenazaba, chantajeaba emocionalmente y nada cambiaba. Al contrario, todo empeoraba. La miré con compasión y dije algo difícil de escuchar. Estás luchando, veo tu esfuerzo, pero estás luchando de forma equivocada. Estás luchando con miedo y el miedo no construye nada. El miedo solo destruye. Me miró sin entender, los ojos rojos de tanto llorar. Entonces le pregunté con suavidad, ¿tienes una cruz en casa? Dijo que sí, claro que sí. Continué, entonces mírala y aprende a luchar como Cristo luchó, con amor firme, no con desesperación, con paciencia que no desiste, no con control que sofoca, con confianza en Dios, no con pánico humano. Y deja de intentar controlar lo que no está verdaderamente en tus manos. Meses después, volvió. El rostro estaba diferente, más sereno, y me contó que el hijo había cambiado. Había comenzado un proceso de recuperación, no porque ella dejó de importarle, no porque abandonó la lucha, sino porque aprendió a luchar de otra manera, con paz que no depende de resultados inmediatos, con fuerza que viene de la confianza profunda. Y ese cambio en ella cambió completamente la dinámica familiar. Cambió la forma como el hijo la veía, cambió la forma como él se veía. Y eso abrió espacio para la transformación real. Porque la cruz te enseña que la verdadera fuerza no es control obsesivo, es entrega confiada, es saber hacer lo correcto y dejar los resultados en las manos de Dios. Y cuando vives así, te conviertes en un canal de gracia, te conviertes en alguien a través de quien Dios puede actuar libremente. Y entonces sí, las cosas suceden, no porque forzaste con tus propias manos, sino porque permitiste que Dios actuara a través de ti. Y esto también se aplica completamente a tus deseos personales, a tus sueños más íntimos, a tus proyectos de vida. Cuando tienes una cruz en casa y vives según lo que ella enseña, no abandonas tus sueños de ninguna manera, pero los colocas en las manos de Dios. Trabajas intensamente por ellos, pero sin transformarlos en ídolos. Te esfuerzas con todo lo que tienes, pero sin desesperación que ciega. Esperas con paciencia, pero sin angustia que paraliza. Y esta actitud interior transforma absolutamente todo. Porque cuando idolatras algo, cuando haces de ello la razón suprema de tu existencia, te conviertes en esclavo. Y el esclavo no es libre para actuar bien. Actúa movido por el miedo constante, por la necesidad desesperada, por la compulsión incontrolable. Y esas acciones nunca llevan a lo que verdaderamente buscas. Te alejan, porque son acciones desesperadas. Y la desesperación no atrae nada bueno, repele. Pero cuando tienes una cruz en casa y dejas que te libere de esa idolatría sofocante, actúas de forma completamente diferente. Actúas con nobleza de espíritu, con dignidad humana, con paz interior. Y esa actitud sí atrae respeto genuino, atrae
confianza verdadera, atrae oportunidades reales, atrae personas de valor, atrae bendiciones que permanecen. Y hay otra cosa fundamental: la cruz te enseña el perdón, y el perdón es una de las fuerzas más poderosas que existen en la vida humana, porque cuando no perdonas, quedas eternamente preso del pasado, y cuando estás preso del pasado, simplemente no puedes construir el futuro. Quedas repitiendo indefinidamente las mismas cosas, los mismos errores, los mismos dolores, las mismas historias de resentimiento. Y entonces, claro, no atraes nada nuevo, solo atraes más de lo mismo, más de la misma amargura, más de la misma prisión interior. Pero cuando miras la cruz y ves que Cristo perdonó incluso a aquellos que lo torturaron y mataron, algo profundo sucede en tu corazón. Entiendes visceralmente que el perdón es posible, que el perdón es liberador, que el perdón no es debilidad, sino la mayor fuerza que existe. Y entonces perdonas, no necesariamente porque la persona que te lastimó lo merece, sino porque tú mereces ser libre, porque mereces vivir sin ese peso. Y cuando perdonas de verdad, te liberas. Y cuando te liberas del pasado, abres espacio real para lo nuevo, para lo mejor, para lo que Dios quiere darte y no podías recibir porque tenían las manos llenas de resentimiento. Conozco personas que vivieron años y años presas de rencores antiguos, años enteros amargadas, rumiando las mismas historias dolorosas, años repitiendo para sí mismas y para cualquiera que quisiera escuchar la narrativa de la injusticia sufrida. Hasta que un día, cansadas de tanto peso, miraron la cruz y entendieron que era hora de perdonar, que era hora de liberarse. Y cuando perdonaron verdaderamente, todo cambió. No porque la situación externa cambió mágicamente, no porque quien las lastimó pidió perdón, sino porque ellas cambiaron por dentro. Y cambiando por dentro, comenzaron a traer cosas completamente diferentes por fuera, porque la vida exterior es siempre reflejo fiel de la vida interior. Si vives amargado por dentro, inevitablemente atraes amargura por fuera. Si vives con miedo constante, atraes inseguridad y más razones para tener miedo. Si vives con rabia mal resuelta, atraes conflicto tras conflicto, pero si vives en paz interior, atraes paz en tus circunstancias. Si vives con amor verdadero en el corazón, atraes amor verdadero en tus relaciones. Y la cruz te ayuda exactamente en esto. Te ayuda a ordenar el corazón, a pacificar el alma, a liberar el espíritu de las prisiones que tú mismo construiste. Y aquí está algo que muchos simplemente no entienden. Tener una cruz en casa no es solo un símbolo religioso colgado en la pared, es una decisión existencial de vida, es decir, con todas las letras. Elijo vivir según estos valores profundos. Elijo aceptar el sufrimiento con sentido, no con revuelta estéril. Elijo amar con entrega real, no con cálculo mezquino. Elijo confiar en Dios por encima de todo. Elijo perdonar porque quiero ser libre. Elijo ser verdaderamente libre interiormente. Y estas elecciones, cuando son hechas con sinceridad y mantenidas con fidelidad, transforman absolutamente todo en tu vida. Pero esto exige algo concreto de ti. Exige que mires la cruz todos los días, que te dejes enseñar por ella diariamente, que permitas que corrija pacientemente lo que está torcido en tu corazón, porque la cruz no te halaga, no te dice que todo está bien cuando no lo está, te corrige con amor infinito, pero te corrige con firmeza, te muestra dónde estás equivocado, dónde estás siendo egoísta, dónde estás siendo cobarde, dónde estás siendo demasiado orgulloso, dónde te estás engañando. Y si aceptas esta corrección amorosa pero firme, creces, y creciendo consistentemente te conviertes en alguien genuinamente mejor. Y siendo alguien mejor, naturalmente atraes cosas mejores a tu vida. Porque no te engañes ni por un momento, no vas a atraer aquello que no estás preparado para recibir.
Si quieres un amor verdadero y profundo, pero tú mismo no sabes amar de verdad, simplemente no vas a atraer ese amor. Si quieres prosperidad material, pero no sabes administrar responsablemente lo poco que tienes, no vas a prosperar de verdad. Si quieres paz interior, pero cultivas resentimiento y no perdonas, jamás vas a tener paz real. Y la cruz te prepara para todo esto, te forma lentamente. Te enseña pacientemente a estar preparado para recibir lo que Dios quiere darte. Y esto lleva tiempo, lleva mucha paciencia, lleva fidelidad constante, incluso cuando no ves resultados inmediatos, pero funciona, siempre funciona. Porque es el camino real de la transformación humana. No es atajo fácil, no es fórmula mágica que resuelve todo en 7 días. Es el camino de la verdadera madurez, de la responsabilidad real, de la libertad auténtica. Y ese camino, cuando es recorrido con sinceridad, siempre lleva al lugar correcto. Y cuando finalmente llegas ahí, cuando te conviertes en esa persona madura, libre, responsable, capaz de amar y de confiar, algo sucede de forma completamente natural. Atraes exactamente lo que necesitas. No necesariamente lo que imaginabas con tu mente limitada, sino lo que realmente necesitas para ser feliz de verdad. Y muchas veces lo que necesitas es infinitamente mejor que cualquier cosa que podrías haber imaginado solo. Ya he presenciado esto innumerables veces a lo largo de los años. Personas que deseaban intensamente una cosa específica, lucharon por ella con todas sus fuerzas, rezaron por ella con fervor y no la consiguieron. Quedaron profundamente frustradas al principio. Sintieron que Dios no las escuchaba. Pero continuaron fieles al camino, continuaron confiando incluso sin entender. Y entonces, un día recibieron otra cosa completamente diferente. Algo que jamás esperaban, algo que ni estaba en el radar de las posibilidades imaginadas, pero que era exactamente, precisamente lo que realmente necesitaban. Y mirando hacia atrás con los ojos de la madurez, agradecieron profundamente no haber recibido lo que pedían con tanta insistencia, porque lo que recibieron fue infinitamente mejor, infinitamente más adecuado a su verdadera felicidad. Y la cruz te enseña exactamente a confiar en eso, a confiar profundamente que Dios sabe mejor que tú lo que es verdaderamente bueno para ti, a confiar que incluso cuando absolutamente no entiendes lo que está sucediendo, Él está conduciendo todo con sabiduría infinita. Y esa confianza te libera de la desesperación, te pacifica en las tormentas y te prepara interiormente para recibir lo mejor que está reservado para ti. Pero hay algo más que necesita ser dicho. La cruz también te enseña profundamente sobre la espera. Y la espera es absolutamente fundamental para la vida bien vivida, porque no todo sucede cuando tú quieres. No todo sucede en tu tiempo subjetivo. Y si no sabes esperar con paciencia activa, te vas a desesperar rápidamente, vas a forzar situaciones que no están maduras, vas a manipular personas y circunstancias, vas a tomar decisiones precipitadas y equivocadas y vas a estropear todo lo que podría haber sido bueno. Pero cuando miras la cruz y ves que Cristo esperó pacientemente el tiempo correcto para cada cosa, que no se desesperó ni una sola vez, que confió en el Padre hasta el último suspiro, aprendes ese arte difícil de esperar, aprendes a tener paciencia verdadera, no pasividad, aprendes a confiar en el tiempo de Dios, no en tu tiempo ansioso. Y esa paciencia, esa confianza serena, te mantiene firme cuando todo parece estar desmoronándose. Te mantiene en paz cuando todos alrededor están en pánico. Te mantiene en el camino correcto cuando aparecen las tentaciones de atajo. Y esto es absolutamente esencial para que llegues a donde realmente necesitas llegar. Porque muchas personas pierden exactamente lo que buscaban justamente porque no supieron esperar el tiempo correcto. Desisten demasiado pronto cuando la victoria estaba justo ahí a la vuelta de la esquina. O fuerzan demasiado rápido cuando las cosas todavía no estaban maduras.
y pierden todo. Destruyen con sus propias manos lo que podría haber sido maravilloso. Pero quien aprende a esperar con la cruz no desiste prematuramente, no fuerza imprudentemente. Simplemente persevera con serenidad, con paz que viene de la confianza, con firmeza que viene de la certeza interior. Y esa perseverancia paciente y confiada, al final conquista absolutamente todo lo que vale la pena conquistar. Y aquí está el secreto más profundo de todos. La cruz te enseña que el verdadero éxito en la vida no es tener exactamente lo que quieres en el momento en que lo quieres. Es ser quien fuiste creado para ser. Es realizar tu vocación única. Y cuando eres auténticamente quien debes ser, naturalmente atraes lo que es verdaderamente tuyo. Porque estás en tu lugar correcto, estás viviendo tu vocación real, estás siendo fiel a tu esencia más profunda, y eso siempre genera fruto abundante, siempre, sin excepción. Pero para que esto suceda de verdad, necesitas aceptar la cruz con todo lo que implica. Aceptar que no todo será exactamente como quieres. Aceptar que habrá sufrimiento real en el camino. Aceptar que habrá renuncias dolorosas. Aceptar que habrá muerte de deseos infantiles. Pero aceptar también con fe profunda que de esa muerte siempre nace vida nueva, vida verdadera y auténtica, vida plena y abundante. Y cuando aceptas esto de corazón, cuando vives esto concretamente en el día a día, te conviertes en una persona verdaderamente extraordinaria, no en el sentido superficial de famoso o poderoso a los ojos del mundo, sino en el sentido profundo de ser plenamente humano, profundamente libre interiormente, profundamente en paz contigo mismo y con Dios. Y esa paz genuina, esa libertad verdadera, esa humanidad plena, es precisamente lo que realmente atrae todo lo genuinamente bueno a tu vida. Porque las personas lo perciben, sienten cuando alguien vive de esa forma. Incluso sin entender racionalmente, reconocen que hay algo profundamente diferente en esa persona y quieren estar cerca, quieren aprender cómo se vive así. Quieren inspirarse en esa forma de ser. Y eso naturalmente abre caminos inesperados. Eso genera oportunidades sorprendentes. Eso transforma silenciosamente todo a tu alrededor de formas que ni imaginas. Entonces, sí, definitivamente algo sucede con quien tiene una cruz en casa. Pero no porque la cruz es un objeto mágico, sino porque la cruz es una maestra incomparable. Te enseña a vivir de verdad, a amar de verdad, sin cálculos mezquinos, a confiar de verdad, sin reservas mentales. Y cuando vives, amas y confías de esa forma auténtica, inevitablemente atraes lo que es verdadero. Y lo que es verdadero es exactamente lo que permanece, lo que realmente vale la pena, lo que genuinamente importa cuando todo lo demás pasa. No esperes milagros externos espectaculares. No esperes que todo en la vida se vuelva súbitamente fácil. No esperes que todos tus problemas simplemente desaparezcan. Pero espera algo inmensamente mayor y más valioso. Espera ser profundamente transformado por dentro. Espera tener un corazón verdaderamente ordenado. Espera tener un alma establecida en paz real. Espera tener fuerza interior para enfrentar con dignidad lo que venga. Y espera que viviendo así de forma consistente vas a atraer natural e inevitablemente exactamente lo que necesitas para cumplir plenamente tu misión única en esta vida. Porque al final de cuentas de eso se trata realmente la vida. No de tener absolutamente todo lo que imaginas querer, sino de ser plenamente quien fuiste creado para ser y de vivir esa vocación con fidelidad, coraje y amor. Y cuando haces esto con sinceridad, simplemente no necesitas preocuparte obsesivamente por todo lo demás, porque lo demás viene de forma natural y orgánica, de forma ordenada y hermosa, de forma correcta y en el tiempo exacto, con las personas correctas entrando en tu vida, en las circunstancias correctas, alineándose misteriosamente. Y miras hacia atrás con gratitud profunda y finalmente entiendes que todo tuvo sentido, que todo fue conducido por manos amorosas,
que la cruz, después de todo, nunca fue solo peso a cargar, era luz iluminando el camino, era fuerza sosteniendo en los momentos difíciles, era el propio camino a casa. Hay un gesto que atraviesa generaciones, un gesto simple, casi olvidado en medio de la prisa moderna: colocar el rosario al lado de la cama antes de dormir. No como quien guarda un objeto cualquiera, sino como quien prepara un encuentro, como quien deja a la vista aquello que no quiere olvidar al despertar. Y en ese gesto aparentemente pequeño hay algo que vale la pena comprender, porque revela una verdad sobre cómo vivimos, sobre lo que buscamos y sobre lo que realmente transforma una vida. Hoy se multiplica por todas partes la promesa de que colocar el rosario en determinado lugar va a traer milagros, que hay un secreto, una posición correcta, un ritual específico que desencadena fuerzas sobrenaturales. Y ante esto necesitamos conversar con honestidad, porque hay personas que hacen esto movidas por fe genuina, por un deseo sincero de acercarse a Dios. Pero hay otras que lo hacen como quien sigue una receta mágica, como quien cree que lo sagrado se manipula, que lo divino se negocia, que los milagros se compran con gestos mecánicos. Y esta confusión entre fe y superstición no es apenas un error teológico, es una tragedia espiritual, porque nos roba aquello que más necesitamos, la verdadera transformación interior. Vamos a hablar sobre esto sin prisa, sin atajos, con la claridad que solo la verdad permite, porque mereces entender lo que realmente sucede cuando alguien coloca el rosario al lado de la cama. Y no es magia. Es algo mucho más profundo, mucho más real, mucho más capaz de cambiar una vida que cualquier fórmula que prometa resultados instantáneos. El rosario no es un amuleto, no lleva en sí poderes ocultos, no emite energías místicas. Él es simplemente un instrumento de oración, un camino por el cual el alma humana puede caminar en dirección a Dios. Y cuando lo colocas al lado de la cama, lo que está sucediendo de verdad no tiene nada que ver con el lugar físico donde reposa, tiene todo que ver con lo que ese gesto despierta dentro de ti. Porque al hacer esto, estás creando un punto de atención, estás estableciendo un ritual que dice a tu corazón: antes de entregarme al sueño, quiero recordar que mi vida no se resume a lo que conquisté hoy, a lo que me preocupa mañana, a lo que temo o deseo. Mi vida tiene un centro, y ese centro no soy yo, es Dios. Y aquí comienza la verdadera transformación. No porque el rosario allí colocado emane alguna fuerza mágica, sino porque tú, al crear ese espacio sagrado, estás educando tu voluntad, estás enseñando a tu corazón a ordenarse. Estás recordándote a ti mismo día tras día, noche tras noche, que hay algo mayor que tus circunstancias. Y ese recordatorio constante, esa decisión renovada de vivir volcado hacia Dios, va moldeando quién eres, va cambiando la manera como ves las cosas, va transformando tus prioridades, tus reacciones, tus elecciones. Y cuando cambias, cuando tu interior se pacifica y se ordena, toda tu vida comienza a cambiar. No por magia, sino porque una persona diferente atrae circunstancias diferentes, porque actúa diferente, decide diferente, ama diferente. Pero es preciso entender algo fundamental. Los milagros que Dios realiza no son trucos de ilusionismo, no son fenómenos desconectados de nuestra realidad interior. Los verdaderos milagros suceden cuando el corazón humano se abre para recibir la gracia, y la gracia no invade. Ella espera ser acogida. Por eso la oración importa tanto. Por eso el gesto de colocar el rosario al lado de la cama, cuando se hace con intención recta, cuando nace de un deseo genuino de vivir en comunión con Dios, abre puertas que estaban cerradas. No las puertas de las circunstancias externas, sino las puertas interiores, las puertas del corazón que estaba endurecido, las puertas de la voluntad que estaba paralizada, las puertas de la esperanza que estaba sofocada por el miedo. Hay personas que viven desesperadas por milagros, que corren de un ritual a otro, de una promesa a otra,
acumulando prácticas religiosas como quien acumula apuestas en la esperanza de que alguna dé resultado. Y esa carrera revela algo doloroso. Un corazón que no aprendió a confiar. Un corazón que intenta controlar a Dios en vez de entregarse a Él. Porque cuando colocas el rosario al lado de la cama esperando que esto fuerce a Dios a darte lo que quieres, no estás rezando, estás negociando. Y Dios no negocia, Él ama. Y el amor verdadero no se basa en intercambio, sino en confianza. La diferencia es sutil, pero absolutamente crucial. Puedes colocar el rosario al lado de la cama con dos intenciones completamente opuestas. La primera intención dice, estoy haciendo mi parte del acuerdo, ahora Dios necesita hacer la suya. La segunda intención dice, quiero que este rosario me recuerde al dormir y al despertar que mi vida está en las manos de Dios. Quiero que me invite a la oración, quiero que me ayude a vivir con más conciencia, con más fe, con más amor. La primera intención es superstición, la segunda es devoción. Y la diferencia entre las dos determina todo. Porque la superstición endurece el corazón, crea ansiedad, genera miedo, transforma la relación con Dios en fuente de angustia. Ya la devoción pacifica el corazón, genera confianza, cultiva la paz, transforma la relación con Dios en fuente de serenidad y cuando el corazón se pacifica, algo extraordinario sucede. Comienzas a ver lo que antes no veías, las soluciones que estaban ahí pero que tu ansiedad no permitía percibir. Las oportunidades que siempre existieron pero que tu desesperación oscurecía. Las personas que querían ayudar pero que tu orgullo alejaba. Porque el corazón pacificado no es un corazón pasivo, es un corazón lúcido. Es un corazón que recuperó la capacidad de ver la realidad con claridad. Y esa claridad es en sí misma un milagro. Tal vez no sea el milagro espectacular que imaginabas. Tal vez no sea la curación instantánea, el dinero que cae del cielo, la solución mágica para todos los problemas, pero es el milagro que más necesitas, porque es el milagro que te devuelve la libertad de actuar, de elegir, de confiar, de amar. Ahora, vamos directo al punto que muchos quieren oír. ¿Existe algún lugar específico donde el rosario debe ser colocado? ¿Existe alguna posición correcta, algún ritual infalible? Y la respuesta honesta es no. No existe lugar mágico, no existe fórmula que obligue a Dios a actuar. Lo que existe es la intención del corazón. Si colocas el rosario al lado de la cama porque quieres que sea la primera cosa que veas al despertar, porque quieres que te recuerde rezar, porque quieres crear un espacio sagrado en tu día, entonces ese gesto tiene sentido. Pero si lo colocas ahí porque alguien te prometió que esto va a traer milagros, que esto va a resolver tus problemas, que esto va a forzar a Dios a atenderte, entonces estás perdiendo el punto. Porque el milagro no está en el lugar donde colocas el rosario. El milagro está en lo que sucede dentro de ti cuando rezas. Y aquí está el corazón de todo. El rosario es un camino de oración. Cuando rezas el rosario, no estás apenas repitiendo palabras. Estás meditando en los misterios de la vida de Cristo y de María. Estás contemplando la encarnación que revela que Dios no está distante, sino que descendió hasta nuestra humanidad. Estás contemplando la pasión que muestra que Dios conoce nuestro sufrimiento, que Él no nos ahorra del dolor, pero nos acompaña en él. Estás contemplando la resurrección que proclama que la muerte no tiene la última palabra, que el amor vence, que hay esperanza incluso cuando todo parece perdido. Y al meditar en esos misterios, estás permitiendo que la vida de Cristo ilumine tu vida. Estás dejando que la mirada de Dios transforme tu mirada. Y cuando tu mirada cambia, cuando comienzas a ver la realidad con los ojos de la fe, todo se transforma. Pero esa transformación no es instantánea. No sucede de la noche a la mañana, es un proceso. Es un camino que se recorre paso a paso, cuenta a cuenta, misterio a misterio, día tras día, y por eso el gesto de colocar el rosario al lado de la cama es tan valioso porque crea una rutina. Establece un ritmo, te invita todos los días a volver a ese camino. Y es en la repetición fiel, en la constancia amorosa, en la perseverancia humilde, que el corazón se transforma
No porque estés cumpliendo un ritual mágico, sino porque estás cultivando una relación con Dios que poco a poco va reordenando todo en ti. Y esa reordenación interior es el verdadero milagro. Porque cuando tu corazón está ordenado, cuando tus afectos están en el lugar correcto, cuando tu voluntad está educada, atraes lo que es verdaderamente bueno para ti. No necesariamente lo que quieres, sino lo que necesitas. No necesariamente lo que te da placer inmediato, sino lo que te conduce a la felicidad real. Y hay una diferencia enorme entre estas cosas, porque muchas veces lo que queremos nos destruiría si lo recibiéramos. Y muchas veces lo que Dios nos niega es la mayor señal de su amor, porque Él ve lo que no vemos, conoce lo que desconocemos, protege lo que no sabemos que necesita ser protegido. Por eso, cuando colocas el rosario al lado de la cama, cuando rezas, cuando confías, no esperes que Dios sea tu empleado celestial, listo para atender todos tus caprichos. Espera que Él sea tu Padre. Un Padre que te ama infinitamente, que conoce tus necesidades mejor que tú mismo, que desea tu verdadera felicidad, no tus placeres pasajeros. Y un Padre así no da todo lo que el Hijo pide. Él da lo que el Hijo necesita. Y muchas veces lo que más necesitamos no es que las circunstancias cambien, sino que nosotros cambiemos, que nuestro corazón se fortalezca, que nuestra fe se profundice, que nuestra capacidad de amar crezca. Y esas transformaciones, aunque no sean espectaculares, aunque no hagan ruido, aunque nadie además de ti las perciba, son los verdaderos milagros. Son la señal de que Dios está actuando en tu vida. Porque aquí está algo que necesitamos grabar profundamente. El mayor milagro que Dios puede realizar en ti no es cambiar tus circunstancias, es cambiarte a ti, es darte ojos para ver lo que antes no veías. Es darte fuerza para actuar cuando antes te paralizabas. Es darte esperanza cuando antes solo sentías desesperación. Es darte paz cuando antes solo conocías angustia. Y cuando esto sucede, cuando te transformas interiormente, toda tu realidad cambia. No porque el mundo cambió, sino porque tú cambiaste. Y una persona transformada vive en un mundo transformado. No por magia, sino porque actúa diferente, elige diferente, ama diferente. Hay una verdad espiritual que pocos comprenden. Atraes aquello que eres, no aquello que finges ser, no aquello que te gustaría ser, sino aquello que verdaderamente eres en el fondo del corazón. Si eres miedo, vas a atraer situaciones que confirman tus miedos. Si eres rabia, vas a atraer conflictos que alimentan tu rabia. Si eres amargura, vas a atraer decepciones que justifican tu amargura. Pero si eres paz, si eres fe, si eres amor, entonces atraes aquello que resuena con esa paz, con esa fe, con ese amor. Y el rosario, cuando se reza con devoción genuina, cuando se medita con corazón abierto, va transformándote, va disolviendo el miedo, va curando la rabia, va suavizando la amargura y va cultivando en ti la paz, la fe, el amor que atraen no milagros mágicos, sino milagros reales. Los milagros de una vida vivida en comunión con Dios. Y esos milagros tienen una característica. Siempre vienen acompañados de responsabilidad, porque Dios no hace por ti lo que tú puedes hacer por ti mismo. Él te da la gracia, pero espera que cooperes. Él te ilumina el camino, pero espera que camines. Él te fortalece la voluntad, pero espera que decidas. Por eso hay una frase de un santo que resume todo. Reza como si todo dependiera de Dios. Actúa como si todo dependiera de ti. La oración no te dispensa de la acción, te prepara para la acción. Te da la claridad que necesitas para saber qué hacer. Te da el coraje que necesitas para hacer lo que debe ser hecho. Te da la confianza que necesitas para actuar, incluso cuando el resultado es incierto. Pero después necesitas actuar. Necesitas tomar las decisiones que la oración iluminó. Necesitas tener el coraje que la fe te dio. Necesitas hacer lo que está a tu alcance, confiando en que Dios hará el resto.
Y cuando vives así, cuando unes oración y acción, fe y responsabilidad, confianza en Dios y esfuerzo personal, entonces experimentas el verdadero poder transformador de la vida cristiana. No el poder de manipular la realidad con rituales mágicos, sino el poder de vivir en sintonía con la voluntad de Dios que siempre desea tu bien verdadero. Y ese poder no produce resultados instantáneos, no genera soluciones mágicas, pero produce algo mucho más valioso, una vida que tiene sentido, una vida que tiene paz, una vida que tiene esperanza incluso en medio de las dificultades. Una vida que sabe amar incluso cuando no es amada. Una vida que sabe perdonar incluso cuando fue herida. Una vida que sabe confiar incluso cuando no comprende. Entonces, si quieres colocar tu rosario al lado de la cama, hazlo. Pero hazlo como un gesto de amor, no como un truco de magia. Hazlo como una decisión de vivir volcado hacia Dios, no como un intento de manipularlo. Hazlo como una invitación diaria a la oración, no como un sustituto de la oración. Y cuando despiertes, antes de tomar el celular, antes de sumergirte en las preocupaciones del día, toma el rosario, sosténlo en tus manos, siente el peso de él, la textura de las cuentas y di, aunque sea apenas en el silencio del corazón: Señor, hoy confío en ti, hoy quiero vivir para ti, hoy quiero que mi vida refleje tu amor. Y entonces reza un misterio o dos, o el rosario entero, conforme tu tiempo lo permita, pero reza de verdad. No repitas palabras mecánicamente, medita en los misterios, contempla la vida de Cristo. Deja que María, que acompañó a Jesús en cada paso de su vida terrena, te acompañe también en los pasos de tu vida. Y cuando llegue la noche, cuando vuelvas a casa cansado, preocupado, tal vez hasta desanimado, ve el rosario al lado de la cama y recuerda, no estás solo, no estás abandonado. Hay una presencia que te sostiene, hay un amor que te envuelve, hay una esperanza que no depende de las circunstancias. Y esa presencia, ese amor, esa esperanza no son ilusiones, son la realidad más profunda que existe. Son Dios habitando en ti, transformándote, conduciéndote hacia la vida plena que Él soñó para ti desde toda la eternidad. Que encuentres esa paz, que vivas esa esperanza, que seas ese amor, y que el rosario al lado de tu cama o en tus manos sea siempre el camino que te conduzca no a milagros mágicos, sino al verdadero milagro, el encuentro con Dios, que te ama, que te conoce, que te llama por tu nombre y que quiere hacerte verdaderamente feliz, no con ilusiones que desaparecen, sino con la verdad que libera y que transforma para siempre. Uhle sintweni esidlule indlela umhlaba ophenduka ngayo. Sinokuhlabelela kwezinyoni, icule langazelelayo. Okwamsuswana wokuthula, umsuswana wokuzola, umsuswana wokuphefumula, umhlaba ufuthumele. Bekubone nobumnene kwakhanya kwasekuseni, njengoba izinyoni zicula izingoma zazo. Futhi yonke into sesilungile. Siyandisa sindise, amazwi azowahlangane. Isimfoni yemvelo isiqhisa phezulu kakhulu. Bangikhumbuza inkululeko, indlela abandanza ngayo phezulu. Elulela amaphiko, esakaza umlayezo wothando. Okwamsuswana wokuthula, umsuswana wokuzola, umsuswana wokuphefumula, umhlaba ufuthumele. Bekubone nobumnene kwakhanya kwasekuseni, njengoba izinyoni zicula izingoma zazo. Futhi yonke into sesilungile.
Ukuphakama kwayo nokwehla kwayo, injabulo yayo kanye nodosi lwayo. Kodwa phakathi kwezimoshunqushu kukhona ubuhlobo ongatholakala, njengokukhala kwezinto nokunanela kuthuthuza ingqondo. Umzuzwana wokuthula, umzuzwana wokuzola, umzuzwana uphefumula, uze umhlaba ufuthumele. Ekuboneni okumnene komkhanya kwasekuseni, njengoba izinyoni zikhula izingoma zazo, futhi yonke into esizwe ilungile.